Pues qué agradable poder estar en la casa de nuestro Dios. Yo quiero invitarles que se sientan en casa, se sientan en familia. Como he dicho en otras ocasiones, esta es nuestra casa, aquí está nuestra familia, aquí está nuestra herencia, y cuando hablo de herencia es hablar de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos estado viendo la serie que nos habla de los nombres de Dios. Esta es la penúltima. Dentro de 8 días será la última que tiene que ver con esta serie de los nombres de Dios. Hay cantidad de nombres, pero creo que con los que hemos visto es suficiente. El día de hoy vamos a ver el Señor es nuestra justicia, que en hebreo sería Yahvé Tzidkenu. Yahvé Tzidkenu quiere decir que Jehová es nuestra justicia, o el Señor es nuestra justicia. Y cuando hablamos de justicia, tiene que ver con cuando Dios se manifiesta o se muestra, porque cuando hablamos de los nombres de Dios estamos hablando de su personalidad, su carácter, lo que Él es, lo que Él hace. Cuando hablamos de justicia, pues tiene que ver con que Él es el que hace lo que es justo, lo que es correcto, lo que es limpio, y de esto estaremos hablando, porque el pasaje que estaremos viendo tiene que ver con que Dios denuncia precisamente una injusticia. Y quiero preguntarles, ¿alguna vez en tu vida has recibido alguna injusticia? ¿Alguna vez en tu vida has recibido una injusticia? Yo he escuchado ahora hasta los niños que luego dicen, eso no es justo, eso no está bien, eso no es justo, mamá. Cuando les piden algo, ellos también sufren injusticias según ellos, y la Biblia dice que Dios es padre de huérfanos, y también dice que es defensor de viudas, porque si de alguien pueden aprovecharse más fácilmente, puede ser de una viuda que está desprotegida, pero Dios como aquel que es nuestra justicia, viene y nos defiende según la situación en la que nos encontramos. Por eso preguntaba si tú has sufrido alguna injusticia en tu vida, te quitaron algo, no te pagaron alguna cosa. Pero vamos a ver el Señor como nuestra justicia, y como aquí en Jeremías capítulo 23, Él se muestra como nuestra justicia. Y lo primero que vamos a ver, bueno, el contexto que se da en Jeremías capítulo 23 es que la nación se encuentra en una condición triste, porque una de las cosas que le pasó al pueblo de Israel es que en esos tiempos, en ese tiempo vino el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, y había muchas formas de hacer daño a una nación, y ellos se los llevó cautivos a lo mejor de la nación, para que fueran sus esclavos.
Quizás nosotros no podemos entender lo que esto significa. Que viniera un gobierno y entre las cosas que hace es llevarse a la gente. Llevarse a tus hijos, llevarse a tus hermanos, y lo hizo por 70 años. Ellos estuvieron exiliados 70 años allá en Babilonia, pero esto es una injusticia. Pero ¿qué hizo que esto fuera posible? Hay muchas razones. Una de las cosas es que el pueblo, la nación, tenía siempre el problema de la idolatría, de ir a buscar otros dioses, de no aceptar al único Dios verdadero y buscar coquetear con otros dioses, tener esas imágenes. Pero vamos a ir entrando en estos versículos. Jeremías 23, el versículo 1, da la razón de aquellas personas que contribuyeron para que esto sucediera. Lo primero que vamos a ver es que la condición de las ovejas, dice que sus ovejas son destruidas y esparcidas. Cuando Dios ve que sus ovejas son destruidas y esparcidas, Él viene y muestra su justicia. El versículo 1 dice: ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo? Uno dice, pero ¿cómo? No se llevaron a una familia, se llevaron a la mayor parte de la nación. Y que no hubo alguien que hiciera, que detuviera. ¿Dónde estaba el rey? ¿Dónde estaba el sacerdote? ¿Dónde estaba el profeta? ¿Cómo fue posible que esto sucediera? Y hablando de los sacerdotes, los hombres de Dios, supuestamente los espirituales, los que debían de hacer algo, dice: los pastores de mis ovejas, dice, vuelvo a leer toda la idea, dice: ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo? Los pastores de mis ovejas, porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían de cuidar, dice el Señor. El Señor está denunciando a los líderes espirituales, por supuesto también el rey y otros más, que también tenían que ver con no hacer su papel, no ser responsables. Y entonces lo que había venido era destrucción, porque el rey vino y violencia, destrucción, y lo que pudo se llevó. Y las ovejas, o sea, los hijos de Israel, corrieron, se espantaron, fueron esparcidos, porque hubo un tiempo en que el pueblo judío fue dispersado a las diferentes naciones. Si recuerdo bien, fue ya en el año 1948 que empezaron a regresar y volver a hacer o llenar su territorio. Pero ellos fueron esparcidos, y lo que está diciendo el versículo 1 está hablando de que lo que debían de hacer era cuidar, pero no estaban cuidando, eran negligentes. Y dice el versículo 2: por tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores: en vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han
Las han abandonado y han llevado a la destrucción, y ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Estamos viendo que el Señor es nuestra justicia. Aun si algo sucediera en tu vida espiritual, en el área espiritual, alguna injusticia, algún descuido, algo que tú no estuvieras recibiendo, Dios está pendiente de todo esto, y Él se muestra como nuestra justicia. Él se manifiesta, Él te va a defender. Es decir, que cuando nosotros tengamos que dar cuentas de nuestra vida allá cuando Él nos llame, no vamos a poder excusarnos y decir, no, pues es que a mí no me atendieron, es que a mí no me alimentaron, no me protegieron. Dios, si no es de una forma, si no es con alguien, de todas maneras, Él lo hará, y nosotros no tendremos ninguna excusa en ese sentido de decir es que hubo descuido en mi vida espiritual y por eso estoy así. Dios es nuestra justicia. Cualquier injusticia que nosotros aún recibiésemos en esta área, Dios viene y denuncia, Dios viene y trae un castigo, un juicio. Y en segundo lugar vemos que el Señor se mostró, el Señor mostró su justicia cuando Él mismo reunió el remanente. La palabra remanente se refiere a aquello que quedó, porque parte de la nación fue destruida, fueron al exilio, al cautiverio, seguramente algunos murieron allá por la edad, por alguna enfermedad, pero hay un grupo que queda, y ese grupo es el remanente, es un grupo de fieles, porque esta palabra remanente es lo que queda, pero también es de aquellos que son fieles. En este tiempo hay muchos que dicen, yo creo en Dios, yo busco a Dios, yo leo la Biblia, yo tengo a un familiar que también va a la iglesia y piensan que el usar algún término que tiene que ver con religión, con la Biblia, entonces son parte, pero no, Dios tiene su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Es ese remanente, esos fieles. Recordemos que el camino es ancho y que ahí van muchos, pero que el camino que lleva a la vida eterna es un camino angosto, y ahí está el remanente, y ese remanente dice que Él mismo reunió el remanente. O sea, Dios no dijo, bueno, pues aquí hicieron un desorden, es todo un desastre, ya no hay remedio. Dios no dijo eso, sino que Él dice, hay destrucción. Mi pueblo está esparcido en las diferentes naciones. No hicieron bien su trabajo quienes debían de hacerlo. Pero yo voy a mostrar mi justicia. Yo mismo voy a reunir el remanente. Y Él empezó a traer familias de una nación, de otra nación, de diferentes lugares a donde estaba su pueblo, dice el versículo 3, pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado. Tú dices, pero si Él fue el que los expulsó. Sí, la palabra expulsado tiene que ver con que Dios lo permitió por el descuido de sus líderes espirituales, pero también por el pueblo, porque el pueblo en general también era responsable
porque estaban buscando a otros dioses, estaban dándole la espalda a Dios. Y luego dice, volveré a traer a mis ovejas a su redil. O sea, está hablando de un nuevo tiempo, de un regreso, pero también dice, y serán fructíferas y crecerán en número. Esto es tan interesante que habla de dos cosas: serán fructíferas y crecerán en número. Esto es obra de Dios. Esto es algo que estos tiempos que pasamos sucedieron muchas cosas: muerte, destrucción, esparcimiento, distanciamiento, muchas cosas. Pero entendemos que este es un tiempo donde Dios dice, yo voy a retomar, yo voy a hacer, dice, volveré a traer a mis ovejas a su redil. Quiero que te imagines que hay ovejas que no están en su redil, que no están en la casa de Dios, pero Dios dice que las va a traer, las va a hacer volver, y aquello que es destruido, aquello que nadie daría algo por ellos, dice que van a ser fructíferos. Y esta palabra trae fe a nuestra vida. ¿Conoces a alguien que no está en la casa de Dios, que no está en este redil? Algo va a suceder, y lo creo muy fuertemente en mi corazón. Algo sobrenatural viene, porque si algo que tenemos que esperar tú y yo es un avivamiento, y es el avivamiento más grande del mundo que va a iniciar, y México juega un papel muy importante, donde será como un fenómeno sobrenatural que estará impactando a otras naciones, primeramente Latinoamérica. Entonces Dios dice, volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas. Imagínate gente viniendo, ovejas que son los creyentes, a su redil, que van a ser fructíferos y crecerán en número. Versículo 4, entonces, en vez de cuidar mis ovejas y ponerlas a salvo, estos hombres no hicieron bien su trabajo, no las protegieron, no las alimentaron, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré mi juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca, pero ahora está hablando de un grupo de pastores que tienen un corazón conforme al corazón de Dios, que son responsables, y dice que ellos van a cuidar de ellas y nunca más tendrán temor. Está hablando de las ovejas de Israel, de la gente. ¿Cómo vivían ellos? Con temor de sus enemigos. Pero Dios está hablando, ni una sola se perderá, ni una sola se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Y cuando dice yo, el Señor, he hablado, es diciendo yo lo estoy firmando, yo lo estoy declarando. Esto es algo que va a suceder. Y yo lo que espero es que esta palabra que estamos viendo traiga fe a tu vida, porque seguramente tú tienes familia, tienes amistades, tienes vecinos que viven, como dice la Escritura, sin un pastor, no corresponden a un rebaño, pero este es un tiempo en el que la palabra del Señor dice, ni una sola se perderá, ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Esta palabra
Si tú dices, es que yo oro y no pasa nada, es que yo les comparto y no hay una respuesta, tú tienes que saber que en el mundo espiritual la obra de Dios continúa y Dios está sucediendo o Dios está permitiendo que suceda algo en el corazón de la gente y ellos estarán viniendo. Número 3, el Señor mostró su justicia cuando levantó un descendiente. Un descendiente que es, que dice el versículo 5, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo. Alguien que hace las cosas correctamente, de una forma limpia, en orden. Dice, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David, es lo que Dios le prometió al rey David, que de su descendencia siempre habrá alguien que estaría sentado en su trono. Y sabemos que se refiere al Mesías, que viene del linaje, de la descendencia de David, el Mesías, el Cristo, el ungido, aquel prometido. De él está hablando cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Versículo 6 dice, y su nombre será el Señor es nuestra justicia. ¿Puedes decirlo conmigo? El Señor es nuestra justicia. O sea, si algo injusto sucede en tu vida, sabe que Él es tu justicia. Él es nuestra justicia. Él va a denunciar cualquier injusticia. Él va a defender tu vida espiritual de tal manera que tú seas una persona que seas cuidada, que seas alimentada, que crezcas, que te puedas reproducir. Continúa diciendo, en ese día Judá será salvo e Israel vivirá seguro. ¿Cómo va a ser tu vida? Tú serás salvo, que está hablando de la protección de tus enemigos, del cuidado. Y dice, hablando también de la seguridad, de la seguridad. Es la seguridad de que no habrá enemigos que te lleven al exilio, al cautiverio, pero también yo creo que se refiere a una seguridad personal en tu interior. Nosotros necesitamos mucho de algo que venga de parte de Dios, que traiga seguridad a nuestra vida. Habrá alguien que no se sienta tan seguro de sí mismo. En otras palabras, padeces de falta de seguridad. Dios también hace esto en nuestras vidas. Versículo 7 dice, en ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, esto me gusta, dice, en ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, ya no dirá. Sí sabes que hay gente que jura, que dice, te juro por mi mamita, te juro por Dios bendito que sí voy a pagarte, te juro por esta Santa Cruz, o ustedes saben mejor que eso. Pero pero dice aquí la Escritura que la gente cuando juraba decía lo que dice el versículo 7, dice, tan cierto como el Señor vive,
quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Lo voy a decir de esta manera. Te juro por Diosito, que tan cierto como el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Este es un hecho nacional que todo Israel lo decía. No había nadie en Israel que no estuviera enterado que ellos habían sido esclavos en Egipto por 400 años y que Dios con su mano poderosa los rescató, los sacó. Y ellos decían, Dios vive, y porque Él vive, Él nos sacó de Egipto. Y eso, ¿quién no lo sabía? Y era una expresión nacional de todos ellos, pero lo que iba a venir, lo que iba a suceder, iba a ser tan grande que iba a reemplazar lo que ellos decían en el versículo 7, y ahora lo que iban a decir es esto: en cambio dirán, tan cierto como el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra, desde la tierra del norte y de todos los países a donde Él los envió al destierro, entonces vivirán en su propia tierra. Ahora lo que ellos iban a decir es que lo grande, lo maravilloso es que Dios trajo de regreso a los israelitas del norte, de Babilonia, de los diferentes países donde ellos habían sido dispersados. Entonces vivirán en su propia tierra. Y a mí me gusta todo esto porque yo puedo imaginarme, puedo visualizar en el mundo espiritual como gente que está destruida en su corazón, hogares destruidos, gente confundida, gente dispersada. Viene este avivamiento donde gente de pronto estará sintiendo convicción de pecado, se estará arrodillando ahí en su casa, aún la calle, porque históricamente así ha sucedido. La gente en las calles arrodillándose, diciendo: necesito que alguien me hable de Dios, necesito que alguien me diga cómo puedo ser perdonado de mis pecados. Y está diciendo que toda esa gente que está en el destierro estará viniendo. Y ahí están incluidos tus conocidos, tus familiares. Entonces vivirán en su propia tierra. Esto yo creo que sucederá en lo natural. ¿Cómo se sentirán nuestros hermanos que están trabajando en Estados Unidos? Porque así era necesario que se fueran, pero dejaron a sus hijos, dejaron a su esposa, y ellos han estado ahí ya años, pero ellos dicen: cómo quisiera que venga ese tiempo donde regrese a mi propia tierra, como el alimento que estoy acostumbrado, los tamales, los tacos, y no los sándwiches y otras cosas. Quiero aquello, pero además quiero abrazar a mis hijos, quiero sentirme en mi casa, en familia. Pues si esto se va a dar en lo natural, hablando espiritualmente, es algo que también estará sucediendo debido a muchas cosas injustas. Viene el Señor y dice: es el tiempo, llegó la hora en que yo me voy a mostrar
como Jehová Tzidkenu. El Señor es nuestra justicia y Él va a poner en orden aquello que tiene que ser ordenado. Cuando Él ve que sus ovejas han sido destruidas, que han sido esparcidas por diferentes razones, Él se va a mostrar. Y Él dice, si alguien no tiene la iniciativa o no tiene la capacidad para hacerlo, yo mismo voy a reunir ese remanente. Yo mismo voy a hacer ese trabajo y Él lo hace. Pero además dice, es necesario que se ha levantado un descendiente. Yo lo prometí hace años, pero es el tiempo y esto ya para nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento ya sucedió. Él ya levantó a aquel que dice que llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, es el Salvador y Él ya está y Él ha levantado ese descendiente, ese retoño de la descendencia de David. Pues hoy vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta dirección, vamos a darle gracias al Señor, que la palabra siempre trae palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabras que hacen que recuperemos la fe, el optimismo. Levanta tus manos y dale gracias a Dios.